Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañan? Igual ustedes. Les cuento que esta es la segunda vez que trato de grabar este video, espero que sea la última. Me siento súper vieja cuando estas cosas no me funcionan. Ya, chiquillos, lo prometido es deuda y habíamos quedado en que yo les iba a subir un video con la pauta, ¿no es cierto? Explicándoles la pauta. La idea de no subirles la pauta es que sea un poquito más interactivo y en ese sentido yo sé que esto sigue siendo algo que ustedes van a ver, pero de una u otra manera vamos avanzando. Ya no es un escrito, así que también así ustedes pueden ir pausándolo, repitiéndolo, etcétera. Ya, vamos a ver qué tal la nueva plataforma y vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, la guía trataba de, ¿no es cierto?, el experimento más lindo de la biología, que es conocido así popularmente. Si ustedes buscan en Google el experimento más lindo de la biología, van a encontrarse que es este. ¿Ya? ¿Y por qué es tan lindo? O se dice que es tan lindo porque efectivamente es una manera muy genial, muy creativa de encontrarle una solución a un problema que era cómo íbamos a demostrar lo que todo el mundo suponía, porque mucha gente creía, incluso el mismo Watson y Crick, que habían ya postulado este modelo de la doble hélice en el 53, ¿no es cierto?, tan compleja, etcétera, 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 con la foto de la Rosalind Franklin y con las leyes de Chargaff, que lo vimos en la guía 1, habían llegado a este concepto tan, o sea, este modelo tan complejo que cómo se iba a reproducir, cómo uno iba a poder replicar esa molécula tan compleja para que una célula pudiera pasar esa molécula exacta a, o sea, duplicar esa copia, ¿no es cierto?, para que ambas hijas tengan esa misma copia. Bueno, habían tres hipótesis. La primera es la que era correcta, ¿no es cierto?, que fue que se los diga al tiro, pero lo habíamos hablado también en segundo medio, así que yo sé que se acuerdan. Que la hipótesis era la de la replicación semiconservativa, es decir, que la célula, al dividirse, cada una de las células hijas iba a conservar la mitad del ADN parental, ¿no es cierto? Entonces por eso se llama semiconservativa, porque cada una semiconservaba el ADN. Y la hebra complementaria la hacían, ¿no es cierto?, de nuevo. Ya, perdón, tuve un lapsus. Eh, ya, después, y de hecho ahí está, perdón, colgándome lo anterior, ahí yo veo en este esquema, en la primera hipótesis, ¿no es cierto?, que cada una de las células hijas, que son esta primera generación, tendrían una hebra en el ADN parental, la celeste, y una azul creada de nuevo, por esa misma célula, ¿ya? O sea, más que por esa misma célula, por la célula original antes de dividirse, pero se entiende. Ya, la segunda hipótesis era que la replicación era conservativa, o sea, que se conservaba todo el ADN parental y que se iba con una de las dos hijas. O sea, yo escaneaba un poco el ADN, la doble hebra, lo copiaba y eran copias totalmente que yo en el fondo nunca rompía los puentes de hidrógeno, ¿se entiende? Entonces uno se iba con la copia original y otro con la que se creó de nueva igualito. De nuevo digo igualita. Y la tercera es que era una replicación dispersiva, es decir, que el ADN se separaba, se cortaba, digámoslo, y que se copiaba por fragmentos y luego se unía casi aleatoriamente. Era la menos probable porque implicaba mucha mayor probabilidad de error, pero también eran hipótesis que en ese momento no se podían descartar. Ya. Y yo les mandé este link, espero que lo vean. No lo voy a ver ahora porque sería extenderme en un video que solo puede ser de 15 minutos. Gracias. No lo vamos a ver ahora, dijimos. Ya, recordatorios. Está el nitrógeno 14, que es el que es más común en el mundo, y el nitrógeno 15, que es un nitrógeno más pesado porque es un isótopo del nitrógeno con un neutrón más, entonces es más pesado. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque las bases nitrogenadas, que son parte de los nucleótidos, que son los monómeros del ADN, tienen mucho nitrógeno. No por nada se llaman bases nitrogenadas. Y el hecho de que tengan mucho nitrógeno les permitía a estos sujetos que al cultivar bacterias en un medio donde el nitrógeno era nitrógeno pesado, esas bacterias eventualmente iban a sintetizar bases en su metabolismo, iban a hacer las bases nitrogenadas para hacer sus nucleótidos, para hacer su ADN, y el único nucleótido del que iban a poder hacerse para hacer eso era el nitrógeno pesado. Por ende, después de unas generaciones, todas las bacterias que ahí habían iban a tener ADN marcado, por decirlo de alguna manera, con nitrógeno 15, con nitrógeno pesado, ¿ya? Entonces, estos sujetos cultivan el nitrógeno 15 y sacan parte de esas bacterias, a esas bacterias les sacan el ADN y ese ADN lo centrifugan, ¿ya? Obviamente que como en la lavadora, cuando la ropa se va hacia las paredes externas, esto también pasa en una centrífuga bioquímica, en el fondo, que es en un laboratorio de bioquímica, que los elementos más pesados se van hacia afuera. De hecho, cuando dicen ahí que lo diluyen con una solución de cloruro de cesio,
ese compuesto lo que hace es hacer una fuerza centrípeta opuesta, o sea, no así, sino que así. Entonces, lo que hace es establecer una gradiente de concentración y las partículas más densas son las que logran vencer esta fuerza centrípeta hacia el centro y llegan más hacia abajo, mientras que las menos densas no pueden vencerlo y van quedando más arriba. Es como un elemento en esa disolución que permite que se ordenen las densidades y que no vaya todo así como en la lavadora, que es agua y vacío, ¿no es cierto? Como que se van, etcétera. Bueno, entonces estos sujetos toman parte de las bacterias cultivadas en el nitrógeno 15 y generan este tubo control, que es por el que yo les pregunto en la guía. Y ven más o menos a qué altura del tubo de ensayo, tras la centrifugación, quedaba este ADN pesado. Luego, las bacterias que quedaban en ese nitrógeno 15, que no fueron las que analizaron, las pasan a un medio con nitrógeno 14, ¿ya? Y esperan 20 minutos, que es un tiempo que se sabe que Escherichia coli, que es una bacteria que está en todo el mundo, en los intestinos de todos nosotros, y por lo mismo es muy estudiada, se sabe que en 20 minutos esa bacteria hace mitosis en condiciones ideales, ¿no es cierto? Entonces esperaron 20 minutos y si tenían 20 bacterias, tuvieron 40, porque mitosis, ¿ya? Entonces tomaron parte de esas nuevas bacterias de la primera generación generada en este nitrógeno 14 y hicieron el mismo proceso, les extrajeron el ADN y lo centrifugaron y se dieron cuenta de que el ADN, al comparar los tubitos, ya no se encontraba tan abajo. Es decir, el ADN de estas bacterias estaba un poquito más arriba. De las bacterias que seguían en el nitrógeno 14, al pasar 20 minutos más, es decir, una nueva, o sea, si tenían 20 y habían sido 40 en un comienzo, y yo saqué, ponte tú, de esas 40, 20 para analizar, esas 20 volvieron a convertirse en 40, ¿se entiende? Entonces, esas nuevas que se generaron como segunda generación, esas nuevas bacterias, también se les sacó el ADN y se analizó. Y ahí, en ese tercer tubo, se dieron cuenta de que habían dos bandas, ¿ya? Una banda a la altura de la misma anterior y una más arriba, más ligera todavía. Esto es un poquito un esquema para explicarles cómo funciona la centrífuga, que es un poco lo que les estaba comentando antes, ¿no es cierto? Yo en el fondo, en general en biología se utiliza en los estudios biológicos para, en una célula, por ejemplo, yo hago un lisado, que es nada más que meter las células en la licuadora y bueno, hay distintos mecanismos, se pueden licuar con sonido, de manera mecánica, en fin, con enzimas, pero es como una licuadora. Y que si yo después lo centrifugo a distintas velocidades, por ejemplo, para separar los núcleos de los organelos y de las proteínas, de lo que sea. Entonces, mientras más a alta velocidad yo lo centrifugue, más fino voy a ir dividiendo, ¿no es cierto?, mi producto. Pero en este caso ni siquiera es tan avanzado, solamente lo usamos para ver, ¿no es cierto?, lo que les explicaba antes, qué tan denso era el elemento. Este esquema me encanta porque va ordenando en las hipótesis los resultados. Entonces, además dice, la pregunta era si es que la replicación era semiconservativa, conservativa o disruptiva o disgregadora, también se le dice. Tenemos las tres hipótesis y el diseño experimental un poco más abajo, ¿no es cierto?, que es un poco lo que yo les iba explicando. Tenemos las células cultivadas, hago un primer tubo control, luego paso las células restantes al nitrógeno 14, hago parte con parte de ellas tras 20 minutos, hago un nuevo tubo control y con las restantes espero 20 minutos más y hago un tercer tubo, ¿no es cierto?, de la generación 2. Las predicciones eran las siguientes para cada una de las hipótesis. Si es que la replicación era semiconservativa, eso quiere decir que se conservaba la mitad del ADN en las células hijas. Yo tengo, ¿no es cierto?, lo que aparece en ese esquema, en la parte izquierda de su pantalla, donde las bandas grises están representando el ADN parental y las rojas serían las que se hicieron, se sintetizaron, perdón, en el nitrógeno 14. Y luego esas se vuelven a separar, esas dos, y las nuevas que se sintetizan a partir de esa vuelven a ser con nitrógeno 14. Si se fijan en el esquema anterior, en el 15 está representado en gris y el 14 en rojo. Si es que era conservadora, como yo les decía, la original era la que tenía el ADN parental. Al dividirse, una se queda con ese y otra se queda con la copia totalmente hecha de nuevo. Pero al permanecer por los próximos 20 minutos para la generación 2 en el mismo medio, pasa un poco lo que pasó recién en este lado, y con la que ya está con nitrógeno 14 se generan dos solo con nitrógeno 14, que es lo que está representado ahí. Y en la disgregadora, que está acá también para que yo no les tape la pantalla, en el fondo dice que yo tendría también un resultado híbrido,
pero donde en una misma molécula de ADN yo tengo 14 y 15, no por hebras, sino que por fragmentos, y luego eso se va a ir de a poquito convirtiendo cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo en la generación 2, ¿no es cierto? El resultado está explicado preciosamente en estas tres imágenes de tubos de ensayo, ¿no es cierto? En la generación 0, que era el tubo de control que yo hacía cuando tenía estas bacterias cultivadas en nitrógeno pesado, al centrifugar ese ADN yo obtenía esa banda gordita, ¿no es cierto? A la izquierda dice nitrógeno 15. Cuando yo pasaba esas bacterias al nitrógeno 14 y analizaba el ADN, tras 20 minutos solamente, obtenía una pura banda híbrida. Si se fijan acá, según las predicciones, espero no taparles en la generación 1 ninguna de las tres hipótesis, esta banda que yo obtengo como resultado al medio en la 1, híbrida, es tanto válida para la primera como para la tercera hipótesis, ¿ya? O sea, en el fondo lo que yo hago en este primer control, o sea, en el segundo control que me indica la generación 1, en el tubo de al medio, es descartar la hipótesis 2, ¿no es cierto? Pero pueden seguir siendo la 1 o la 3. Pero luego, cuando yo dejo estar 40 minutos las bacterias en el medio con nitrógeno 14 y luego vuelvo a analizar el ADN, me encuentro con que hay dos bandas. Y que de hecho, si se dan cuenta, esas dos bandas son justo como mi timota de la anterior. ¿Ya? No hay una mucho más gruesa que otra. Esto me ayuda para descartar la hipótesis 3. Porque si se dan cuenta, la hipótesis 3, en el fondo, tras pasar mucho tiempo, yo voy a tener quizás muchas células, ¿no es cierto?, en las que cada una de las células va a tener un fragmento pequeñito del ADN de gris. Todo lo demás sería rojo. Entonces tendríamos como una gran banda en el tubo de ensayo de como densidad desconocida. Entre 14 y 15, por supuesto, pero ¿se entiende? Mucho más 14 que 15, porque después de muchas generaciones criadas en ese medio, probablemente iban a ser muchas más las células que iban a ser con 14. En cambio acá, en la segunda generación, yo tengo claramente dos bandas. Una que es híbrida, que son las que están ahí mostrándose, que son las que todavía mantienen la hebra parental, y otras que son totalmente 14, ¿ya? Y ahí están las dos banditas. Y de hecho esta imagen que ustedes tienen aquí abajo lo señala súper clarito. Y si es que yo eso en vez de 40 minutos lo hubiera dejado más, 60, 80, lo que sea, como dice allá abajo, yo habría visto el engrosamiento de una de las bandas, de la de más arriba, ¿no es cierto? Conclusión, los datos de la generación 1 se enfrentan a la hipótesis de la replicación conservadora y los datos de la generación 2 se enfrentan a la hipótesis de la replicación disgregadora, por lo tanto la hipótesis 1 es la correcta, que es que la replicación es semiconservativa. Entonces, contestando las preguntas de la guía, ¿cuál es el objetivo de la investigación de Mendelssohn y Stahl? Determinar de qué manera se replica el ADN, ¿no es cierto? Sí, semiconservativa, conservativa o disruptiva. 2. ¿Por qué utilizaron nitrógeno en el diseño experimental? Porque el nitrógeno es parte importante de las bases nitrogenadas, y las bases nitrogenadas son parte de los monómeros del ADN que se llaman nucleótidos, y por lo tanto es una molécula que yo puedo pintar con nitrógeno pesado, ¿no es cierto? 3. ¿Cuál es la importancia experimental de obtener tubos control con ADN conocido? Esto es clave. Si yo no obtengo tubos control, en el fondo de nitrógeno 14 o de nitrógeno 15, no tengo cómo ubicarme en las bandas al hacer esta centrifugación. Por lo mismo es súper importante eso. Si es que alguien tiene dudas con esto, por favor, explíqueme. O sea, dígame por qué no lo entiende, ¿ya? Ahí me pueden escribir y yo les voy a contestar. 4. ¿Qué ventajas representa trabajar con bacterias como Escherichia coli? Yo les dije ya que es una bacteria ubicua, es decir, está universalmente distribuida en los intestinos de todos nosotros, así que además ha sido muy estudiada y eso genera facilidades y hace que también este experimento sea universal y que se pueda replicar en cualquier parte, ¿no es cierto? 5. Si este trabajo se hubiera realizado utilizando células eucariontes, ¿crees que habría obtenido los mismos resultados? Fundamental. Estos chiquillos lo vamos a profundizar más adelante porque las eucariontes tienen una cualidad que las procariontes no y que ustedes no han visto hasta ahora en biología en el colegio, y es que frente a errores los eucariontes podemos reparar nuestro ADN. Eso es bacán, pero tampoco tanto, o sea, bueno, dependiendo la manera en la que lo vean. Si es que en cuanto a no tener cáncer respecta, es bacán poder reparar las mutaciones. En cuanto a qué tan rápido evolucionamos, si es que fuéramos bacterias, sería bacán tener hartas mutaciones e ir viendo cuál se adapta mejor al medio. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Pero no sería el mismo resultado por si acaso. Ya, 6. ¿Por qué la ubicación de la banda del ADN en el tubo de la primera generación permite descartar el conservativo?
mientras que la ubicación de las bandas en el tubo de la